Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Euronews Hoy. La actualidad, como saben, sigue marcada por la reapertura de fronteras tras la pandemia de coronavirus, que todavía sigue presente en muchos países, pero tenemos también otras muchas noticias. Les avanzamos ya nuestros titulares. El 78% de los rusos apoyan la reforma constitucional que perpetúa a Putin en el poder. La oposición tacha de fraudulento el referéndum. La justicia británica concede a Guaidó el acceso a las reservas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Inglaterra, al considerarlo presidente constitucional del país. Estados Unidos acapara las existencias de Remdesivir, medicamento clave contra la COVID. Ha comprado casi toda la producción para los próximos 3 meses. ¿Cuál es el secreto de Uruguay? ¿Cómo está haciendo para vencer a la COVID? Este país se ha convertido en un oasis en una región golpeada de lleno por la pandemia. Alemania asume la presidencia rotatoria de la Unión Europea durante los próximos 6 meses, en un contexto político marcado por el coronavirus, el Brexit y la crisis económica. Vladimir Putin, eterno. El presidente ruso tiene las manos libres para ejercer otros 2 mandatos presidenciales de 6 años hasta 2036. Ha logrado el apoyo mayoritario de los rusos, casi un 78%, para seguir en el Kremlin más allá de 2024, en un referéndum constitucional que, según la oposición, fue fraudulento. La votación es falsa, pero se ha convertido en una declaración abierta de lo que está sucediendo en el país. Vladimir Putin, junto con un grupo de sus amigos y colegas corruptos, tomó el poder ilegalmente y quiere ser el dirigente de Rusia de por vida. Lo que escenificó la consulta es la clara escisión generacional en Rusia. Los más mayores apoyaron la reforma constitucional, es decir, la permanencia de Putin en el poder. Los más jóvenes la rechazaron. El nivel más alto de aprobación está en Chechenia. La única región que se opuso a los cambios es el distrito autónomo de Nenets. La oposición califica la votación de farsa, pero la Comisión Electoral dice que no hubo violaciones significativas. El texto actualizado de la Constitución con las enmiendas lleva tiempo vendiéndose en las tiendas. Aquí dice que entrará en vigor a partir de la fecha de publicación de los resultados oficiales de la votación en toda Rusia. Galina Polonska, Euronews, Moskva. Espaldarazo sin precedentes de la justicia británica a Juan Guaidó, que dispondrá de todo el oro que Venezuela tenía en el Banco de Inglaterra y que permanecía bloqueado por la pugna de poder entre el chavismo y la oposición venezolana. En una sentencia, un tribunal británico reconoce de forma inequívoca a Guaidó como presidente en funciones de Venezuela, lo que le autoriza a disponer de los $1.000 millones en oro que su país tenía depositados en el Banco de Inglaterra. El Banco Central de Venezuela, que pidió el depósito alegando que lo necesitaba para luchar contra la pandemia de la COVID-19, ha anunciado inmediatamente que apelará el fallo. El Ejecutivo venezolano, presidido por Nicolás Maduro, también lo había solicitado en reiteradas ocasiones, pero el Banco de Inglaterra no se lo dio tras recibir peticiones en sentido contrario del opositor Juan Guaidó, que ha sido reconocido como presidente interino del país por medio centenar de naciones. Esta decisión de la justicia británica tiene como telón de fondo la crisis diplomática que atraviesan las relaciones entre Caracas y Bruselas tras la expulsión de la embajadora de la UE en Venezuela. El gobierno de Estados Unidos se ha hecho con prácticamente toda la producción mundial de Remdesivir, el primer medicamento que se ha mostrado eficaz en el tratamiento de la COVID-19. De hecho, la administración Trump ha comprado al laboratorio Gilead el 100% de su producción del mes de julio y el 90% de la de agosto y septiembre para suministrar a los hospitales estadounidenses. Un comportamiento que ha provocado sorpresa e inquietud en el mundo. Nunca he visto a un país acaparar todos los suministros de un medicamento para su propio uso y no repartirlo, dice Andrew Hill, investigador de la Universidad de Liverpool. Hay que recordar que pacientes de toda Europa arriesgaron su salud para demostrar que ese medicamento funcionaba. Deberíamos ser recompensados como continente por hacer eso. El anuncio de Estados Unidos hace temer una penuria del medicamento en el resto del mundo en los próximos meses. En Europa, al menos 2 países, Alemania y el Reino Unido, aseguran tener cubiertas las espaldas al disponer de stocks suficientes del antiviral. Si bien es cierto que Estados Unidos es a día de hoy el país más golpeado del mundo por la pandemia, sus ansias acaparadoras ejemplifican un sálvese quien pueda, que hace temer lo que ocurrirá cuando por fin haya una vacuna disponible contra el coronavirus.
Los destinos vacacionales europeos empiezan a recibir turistas en un intento de salvar la temporada, aunque según un informe de la ONU lo van a tener muy difícil. Las restricciones de viaje podrían costarle a la industria turística mundial cerca de 3 billones de euros, es decir, el 4,2% del PIB. Cifras difíciles de ver a nivel individual, pero que muchos pequeños empresarios están sufriendo, como el dueño de esta cafetería en Bérgamo, que fue epicentro de la pandemia en Italia. Ahora tenemos un 10% del trabajo que solíamos tener 150 personas por día y ahora entre 15 y 30. Es una situación que está afectando a todo el mundo, por lo que deberíamos dejar de culpar a Bérgamo de esta situación. Alentar la llegada de visitantes, pero con las normas de seguridad necesarias. Suiza, que reabrió sus fronteras el 15 de junio, acaba de ir una cuarentena de 10 días a los recién llegados de países considerados peligrosos. Una medida que sigue a un repunte de los contagios, al parecer a causa de casos importados. La Unión Europea está reabriendo sus fronteras a los visitantes de 15 países que considera seguros. Uno de los que quedan fuera de su lista es Brasil. El país sudamericano acaba de alcanzar otro triste récord al confirmarse el fallecimiento de más de 60.000 personas desde mediados de marzo. La situación en la vecina Argentina es mucho mejor, aunque acaba de volver a un estricto confinamiento en la capital, Buenos Aires, tras un aumento de los casos. Totalmente de acuerdo, dado la cantidad de casos que tenemos, me parece que es lo que había que hacer, restringir más la salida y la movilidad de la gente en la calle, me parece correcto y bueno, por lo menos puedo trabajar, que eso ya es mucho. Se han tenido que renovar más de 2 millones de permisos de movimiento para trabajadores de actividades esenciales. Aunque las medidas tuvieron un amplio apoyo la primera vez, este segundo encierro no es tan fácil. ¿Cuál es el secreto de Uruguay? ¿Cómo este país latinoamericano ha conseguido salir airoso de la batalla contra la COVID-19 que está causando estragos en toda Latinoamérica y en especial en su vecino Brasil? Con menos de 1.000 casos registrados y 27 muertos, Uruguay se alza como un oasis en medio del desierto de la pandemia. De hecho, es el único país latinoamericano incluido por la Unión Europea en su exclusiva lista de los 15 que considera seguros y a los que ha abierto sus fronteras. Un éxito que llama la atención visto que nunca se impuso un confinamiento oficial a la población. El presidente Luis Lacalle Pou, que asumió el cargo a principios de marzo cuando el virus ya arrasaba en Europa, impulsó una política basada en 2 ejes, libertad y responsabilidad. Pero todo decía que para un gobierno era lógico, y voy a agregar un concepto que puede ser discutible, fácil, o la medida más fácil, decretar la cuarentena obligatoria. Y desde el principio tuve claro que no lo iba a hacer. El mensaje de las autoridades se basó principalmente en instar a la población a permanecer en casa y respetar la distancia social, consejos ampliamente seguidos. Enrique Cohen, especialista del Comité Asesor del Gobierno, añade otros factores para el éxito uruguayo. Primero, medidas rápidas y claras del Gobierno con mensajes que la población entendió. Quédate en casa. Segundo, excelente respuesta de la población. Rápidamente, ya en febrero, antes de que llegaran los primeros casos, se dieron cuenta que Uruguay tenía que prepararse. ¿Y cómo se prepararon? Bueno, empezaron a ver cómo podían hacer test de buena calidad y en la escala suficiente. Sin duda, también han contribuido la baja densidad de población y el hecho de que no hay grandes centros urbanos fuera de la capital, Montevideo. En cualquier caso, Uruguay inició ya en abril un lento regreso a la normalidad. Con la reapertura de negocios, restaurantes, gimnasios, los centros comerciales empezaron a funcionar a mediados de junio y esta semana el país se ha convertido en el primero de la región en retomar las clases en colegios y universidades. Las autoridades no cantan victoria frente al coronavirus, pero la situación es notablemente buena en este país de menos de 3,5 millones de habitantes. La aerolínea española Iberia reanudará el domingo los vuelos directos entre Madrid y Montevideo. En México, 24 personas han sido asesinadas en un centro de rehabilitación para drogodependientes en la localidad de Irapuato, en el estado de Guanajuato. Según testigos, individuos armados penetraron en el lugar y abrieron fuego contra todos los que estaban en su interior. Además de los 24 muertos, otras 7 personas resultaron heridas.
Estos centros de rehabilitación, la mayoría privados y muchos no declarados, se han convertido en objeto frecuente de ataques de grupos del narcotráfico, si bien esta masacre ha sido una de las peores que se recuerdan. En cuanto a Guanajuato, se ha convertido en el estado que concentra más homicidios dolosos de todo México. Este año, de enero a mayo, se registraron más de 1.900, lo que supone un promedio de 12 diarios. La droga del Daesh en manos de la mafia italiana. 14 toneladas de fenetilina Captagon procedentes de Siria han sido incautadas a la camorra napolitana. La policía italiana sospecha que la droga ha sido producida en Siria por el autodenominado Estado Islámico para financiar el terrorismo. El alijo ha sido incautado en Salerno, camuflado en un cargamento de motores industriales, y su valor en el mercado negro superaría los 1.000 millones de euros. Es el mayor alijo de Captagon incautado en todo el mundo. La policía tuvo que recurrir a trabajadores cualificados para extraer las pastillas de los motores. Una investigación está en curso para identificar a los sospechosos de la mafia napolitana con capacidad para comercializar este tipo de sustancias en el mercado internacional. Tras el confinamiento, muchos traficantes podrían haber recurrido a Siria para su abastecimiento. Para el grupo yihadista es relativamente fácil producir grandes cantidades de drogas sintéticas. Según la Agencia Estadounidense para el Control de Drogas, el Daesh es un importante consumidor de Captagon, también llamado el elixir del mal, con el que consigue parte de sus ingresos. El Captagon se vende en todo Oriente Medio y su uso está muy extendido entre sus combatientes yihadistas para inhibir el miedo, el dolor y el cansancio. Esta droga, que en un principio se producía en el Líbano y se generalizó en Arabia Saudí en la década de los 90, ha aparecido en pisos clandestinos de terroristas, como el de los miembros del ataque a la sala de conciertos Bataclan en París en 2015, por lo que se le llama la droga del yihad. Hong Kong ya conoce las consecuencias de la Ley de Seguridad Nacional promulgada por China. Menos de 24 horas después de su aprobación, ha sido detenido un ciudadano por no haber respetado la norma. Se trata de un hombre que llevaba una bandera favorable a la independencia del territorio. Otras 6 personas han sido arrestadas al amparo de la norma mientras se celebraba la tradicional marcha a favor de la democracia. Normalmente digo algunas palabras en inglés a la comunidad internacional y a los medios de comunicación, pero ahora no puedo debido a esta ley. Si les digo algo, seré arrestado cuando salga de este edificio. Normalmente digo algunas palabras, pero ahora no puedo por esta ley. En 1997, Hong Kong dejó de ser una colonia británica para disfrutar de un régimen de libertades diferente al que rige en el gigante asiático durante al menos 50 años bajo la premisa de un país, 2 sistemas. Ahora hay dudas sobre el estatus. Lo que China está haciendo hoy en día es exactamente lo que las normas británicas en Hong Kong antes de 1997 hicieron. Es exactamente lo que cualquier otro país del mundo pide como mínimo. Por lo tanto, el gobierno central de China tiene absolutamente todo el derecho y la discreción para hacer esta ley para Hong Kong. Taiwán ha abierto una oficina para acoger a los hongkoneses que así lo deseen. La norma aprobada por China ha provocado el rechazo internacional. La Unión Europea asegura que deplora la norma. Estados Unidos ha amenazado con represalias y 27 países han pedido que Pekín reconsidere la ley. El Reino Unido ofrecerá la residencia hasta a 3 millones de hongkoneses. El primer ministro británico Boris Johnson ha avanzado en la Cámara de los Comunes que su gobierno ofrecerá una vía para que hasta cerca de 3 millones de hongkoneses puedan vivir en el Reino Unido. Consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Seguridad Nacional que disminuye la autonomía de Hong Kong. Dejamos claro, señor presidente, que si China continúa por ese camino abriríamos una nueva vía para que los nacionales británicos de ultramar entren en el Reino Unido, otorgándoles un permiso limitado para quedarse con la capacidad de vivir y trabajar en el Reino Unido y posteriormente poder solicitar la ciudadanía. La Unión Europea lamentó este martes la nueva ley china de Hong Kong porque entiende que disminuirá la autonomía y el Estado de Derecho de la ciudad. Esta ley corre el riesgo de socavar seriamente el alto grado de autonomía de Hong Kong y de tener un efecto perjudicial sobre la independencia del Poder Judicial y del Estado de Derecho. Lamentamos esta decisión.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que la nueva ley no es conforme a los compromisos internacionales de China. La icónica puerta de Brandenburgo en Berlín se vestía este martes por la noche con los colores de la bandera europea, para celebrar que a partir del 1 de julio Alemania asume su segunda presidencia rotatoria de la UE. Berlín toma el relevo de Zagreb para liderar el proyecto comunitario durante los próximos 6 meses, un periodo en el que Angela Merkel, canciller desde hace 15 años, deberá hacer frente a desafíos sin precedentes como la crisis del coronavirus o las negociaciones del Brexit. Seguiré presionando para alcanzar una buena solución, pero la Unión Europea y Alemania también deben prepararse en caso de que no se llegue a un acuerdo. Pero esto no es lo único por lo que Alemania tendrá que luchar. Los miembros de la Unión Europea también tendrán que acordar el plan de recuperación para hacer frente a la pandemia, y lo ideal sería que se pusieran de acuerdo antes de las vacaciones de verano, un reto que no será fácil. Desde este edificio se tomarán todas las decisiones, no solo sobre la crisis económica, sino también sobre derechos de los trabajadores, crisis climática y migración. Es la línea fronteriza más extensa de Europa y desde este miércoles ya se puede cruzar con normalidad. En un acto solemne con la presencia de los jefes de Estado y de Gobierno de España y Portugal, ambos países han reabierto su frontera por primera vez tras la crisis del coronavirus y 10 días más tarde que el resto del espacio Schengen. Pero insisten en la cautela. Vamos a tener que seguir viviendo con este virus a ambos lados de la frontera, en cada ciudad, toda la gente. Necesitamos ser disciplinados y respetar las reglas, ha dicho el primer ministro portugués. Al final todos los criterios en base a los cuales se ha fundamentado la decisión que ha tomado la Unión Europea son absolutamente y estrictamente epidemiológicos. Nada que ver con la diplomacia. Después de la ceremonia en Badajoz, las delegaciones viajaron a Elvas, un pueblo portugués que depende en gran medida de los turistas españoles. Allí el confinamiento fue un duro golpe para la economía. Nunca debimos haber cerrado nuestras fronteras, opina este vecino. Quien quiera que muriera, moriría. Y los que sobrevivieran, sobrevivirían. Y esto debería haber permanecido como estaba. Tuvimos una gran crisis de nervios. Sin embargo, muchos elogiaron la prudencia y firmeza del gobierno portugués en su gestión de la crisis. Hoy en día, Portugal es el segundo país de Europa con más contagios de COVID-19 por habitante y 19 barrios del norte de Lisboa vuelven a estar confinados. La UEFA no quiere que el coronavirus frene la Liga de Campeones. El organismo que rige el fútbol en Europa ha subrayado que está completamente comprometido a que la fase que resta de la competición se juegue en Lisboa en el mes de agosto, como ya se había estipulado. 19 barrios de la capital portuguesa han iniciado este miércoles un nuevo confinamiento de al menos 2 semanas como consecuencia de los brotes recientes y el incremento de casos de COVID-19. Los cuartos de final, semifinales y final del torneo más prestigioso a nivel de clubes se disputarían, si todo avanza según lo previsto, entre el 7 y el 23 de agosto a un solo partido en los estadios de Benfica y Sporting de Lisboa. El martes, el máximo responsable de la UEFA, Alexander Čeferin, y el primer ministro luso, Antonio Costa, mantuvieron una videoconferencia para planificar el evento en el que participan 8 equipos. El artista británico Andy Leak lanza un mensaje de amor y esperanza en tiempos del COVID. Su nuevo proyecto This Much consiste en una intervención urbana en el barrio londinense de King Cross que se inspira del distanciamiento social que los últimos meses nos ha privado de cercanía, dejando en ocasiones un vacío difícil de llenar. Durante 3 meses, esos 2 metros simbolizaban peligro, miedo, soledad. Resumen la pérdida de contacto con nuestros seres queridos. Eran 2 metros de peligro, ahora serán 200 centímetros de amor. Andy Leak, ex creativo publicitario, se hizo famoso con el proyecto Notes to Strangers, con mensajes inesperados y alentadores para los transeúntes de Londres. La instalación This Much, todo esto, ha sido realizada con 40 metros de acero inoxidable con espejo cortado con láser. Me encantaría arrancarle una sonrisa a la gente. Todo el esfuerzo habría valido la pena si esto despierta risas y sonrisas tras meses difíciles de pandemia y confinamiento. Andy Leak dedicará los meses de verano a cubrir las calles de Londres con brillantes mensajes en forma de abrazos llenos de color.
Hasta aquí este boletín informativo Euronews hoy. No duden en compartir todos nuestros contenidos en sus redes sociales. Gracias por acompañarnos un día más y disfruten ahora de nuestro No Comment del día. Hasta la próxima. Já jsem dneska v práci a